En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Salazar Ayala, ¿sí? Y viene también con sus hijos. Así de que, hermanos, ¿cómo les decimos? Bienvenidos. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Y el hermano será quien va a traer la clase y también la predicación en este día. Así de que, hermanos, vamos a gozarnos todos, ¿no? Como debe de ser, como Dios así lo demanda de su pueblo. Así de que todos los pendientes que tengamos en la cabeza, dejémoslos a un lado y vamos solamente a concentrarnos en la adoración a nuestro Dios y sobre todo siempre hacer su voluntad y nunca la nuestra. Así de que, hermanos, voy a mencionar el rol para los hermanos que vamos a participar en esta primera hora. Nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración, nuestro hermano Andrés, el himno, el hermano Irán, la oración, Mario Saucedo, y la clase, nuestro hermano Maciel Alejandro. Así de que nuevamente nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración, nuestro hermano Andrés, el himno, nuestro hermano Irán, la oración, Mario Saucedo, y la clase, nuestro hermano Maciel Alejandro. Así de que, hermanos, vamos a concentrarnos, no estamos distraídos, vamos a dar comienzo. Adelante, nuestro hermano Toniel. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar con gozo, con alegría, sabiendo que todo lo que hagamos en este día es para el Señor. Vamos a cantar de los himnarios cantos espirituales, himno número 10, Cristo el Rey de Gloria. Himno número 10, Cristo el Rey de Gloria. Vamos a cantar. Ven a Cristo, Rey de Gloria, el del mundo vencedor. De la guerra vuelve invicto, ojos de modelo honor. Coronales santos todos, coronada Rey de Reyes, coronales santos todos, coronada Salvador. Exaltados y exaltados, ricos triunfos trae Jesús. El tronal de allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronales santos todos, corona de Rey de Reyes, coronales santos todos, corona del Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronales santos todos, corona del Rey de Reyes, coronales santos todos, corona al Salvador. Escucha sus alabanzas,
se eleva hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Corona de santos todos, corona de reyes, corona de santos todos, corona al Salvador. Número 132, piernas, canciones, alzada al Señor. Número 132. Después de este verso tendremos la primera oración. Vamos a cantar. Tiernas canciones, alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y abren un canto de fe, vivo amor, que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor que resuene doquier. Vamos a Él, lleno de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea tu santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más inclinamos nuestro rostro con reverencia, humildad delante de usted, mi Señor, para darle las gracias porque nos ha permitido, nos ha regalado un día más de vida para estar aquí en su casa de oración, para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Rogándole, mi Señor, que reciba lo que le traemos cada individualmente, como nos presentamos hoy delante de usted, como venimos para escuchar su santa y bendita palabra. Le rogamos por nuestros
hermanos que nos hablan de poner su palabra hoy, en este su día, que le ponga palabras edificables, sabios, palabras que entendamos para nuestra vida espiritual y poder hacer siempre sí su santa y bendita voluntad, ¿verdad? Siempre su mandamiento, escucharlo siempre, ser obediente en todo, que dejemos que ustedes sea quien nos guíe en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. También le rogamos al Señor, su iglesia, nos bendiga en toda la paz de la tierra, bendiga a nuestros hermanos que están al frente de las congregaciones, para que hagan las cosas correctas, cosas que debemos de hacer para poderle agradar en nuestra vida que se nos ha dado, nos ha llamado de aquella oscuridad donde andábamos, nos ha llamado a la luz, a vivir, a caminar en la luz de Jesucristo, que Él sufrió tanto para darnos la salvación, y parece que a veces, aunque no lo respetamos, no tenemos temor suyo, porque que a veces le damos lo que uno quiera, no le damos lo que usted quiere, como sus hijos, seamos honestos nosotros mismos y hacer las cosas que a usted le agradan, mi Señor. Ayúdenos para poder hacer. También le rogamos con nuestros hermanos que están enfermos de esta congregación, o de todas las congregaciones de esta área metropolitana donde nos encontramos. Le rogamos por ellos, por nuestros hermanos, especialmente si están en alguna clínica, en algún hospital. Ayúdenlos, bendiganlos, mi Señor, porque salgan de ese lugar y se entreguen con sus hijos y poder así rendirle cuenta, poder así vivir siempre bajo su temor, que logramos siempre valorando ese amor que usted tiene para con nosotros, todas las bendiciones que nos da a veces, que a veces no nos las merecemos, pero usted siempre las pone al alcance de nuestra necesidad, especialmente nuestra vida espiritual, que llénenos de fe para poder así hacer las cosas correctas, cosas que a usted le agradan, que le agraden también de sus hijos, de lo que hacemos hoy en este primer día de la semana. Gracias le damos por ese amor que nos tiene y ojalá y que seamos cuidadosos, seamos agradables a su presencia, seamos honestos nosotros mismos, sabiendo, mi Señor, que a usted le agrada que sus hijos sean obedientes, que seamos obedientes y que vivamos bajo sus mandamientos, bajo su temor y que caminemos siempre con usted. Le rogamos que bendiga a su iglesia en todos los rincones de la tierra donde están reunidos hoy en este día, y le pedimos perdón si en algo lo hemos pedido. Le rogamos que no vean nuestras debilidades como seres humanos, cosas que a veces sabemos que hacemos mal, usted no se va a agradar a nosotros. Es por eso que le rogamos que usted sea quien nos guíe, sea quien nos lleve de su mano, para que así poder, mi Señor, ser fiel siempre en nuestra vida cristiana y valorar en verdad ese amor que usted nos tiene, la paciencia también que nos tiene. Le rogamos que nos escuche, mi Señor, y esté con nosotros, como lo ha hecho siempre que nos ha encaminado, nos ha llevado a ser por el camino correcto, y eso es lo que buscamos, debemos de buscar en nuestros hijos, siempre servirle con temor y alegría, sabiendo que usted es nuestro Dios, que nos da todas las cosas de esta vida. Por eso, mi Señor, siempre le daremos las gracias por ese amor que nos tiene. Le rogamos que nos escuche nuestras peticiones, que conoce todo lo que ocupamos en nuestra vida cristiana, ya que todas estas cosas, mi Señor, se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Jesucristo, y por él le damos las gracias. Amén. Amén.
Buenos días, hermanos. Himno número 167 nos llaman así. Estamos listos, cantemos. Los que aman al Señor eleven su canción en dulce nota de dolor, en dulce nota de dolor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, del glorio ofrece que tendréis, del glorio ofrece que tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Vamos a orar, los invito a estar de pie, que lo pueda hacer. Si le ocurre duda, a lo mejor alguien se come un taquito, alguien se come un cafecito, para darle un poquito más de ligereza a nuestro alimento. Y como va a estar larga la predicación, el estudio, para no dormirnos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre celestial, creador del cielo, creador de la tierra, en esta mañana, Padre, le damos las gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da de caminar por nuestros propios pies. Las gracias, Padre, para volver a vernos nuestros rostros, saludarnos, nuestro Padre. Las gracias, Padre, porque todavía pone en nuestros corazones reunirnos hoy, el primer día de la semana, para honrar y glorificar su nombre. Te pedimos bendición por nuestro hermano expositor de la palabra, en la cual, Padre, usted le dé la sabiduría y la inteligencia por exposición. Dile grandemente a nuestro Dios, y a nosotros un oído atento, Padre, para guardarla y llevarla en nuestras vidas.
bendiga a todas las iglesias de Cristo en todos los lugares de esta ciudad, de todo México entero y de todo el mundo. Pedimos bendición por todos los niños, por los jóvenes, los adolescentes, los adultos, Padre Santo, de todo nuestro mandato. Bendiga a quien esté enfermo. Bendiga, Padre, a aquellos que se encuentran delicados de salud. Ponga usted los medios necesarios, Padre Santo, si es su voluntad, para que sigan adelante. Gracias por todo lo que nos dio en el transcurso de estos días de esta semana. También, Padre, bendiga a los niños de nuestro hermano Tracy, nuestro hermano Isael. Bendiga a nuestras hermanitas, a nuestro hermano Martín Estrada, a nuestra hermana Josefina. Nuestro Dios, cuídeles de lo que ellos necesitan. Y también, Padre Santo, por la hermana María de la Luz Mesa, nuestro Dios de Mesa. Que usted le bendiga y le ayude, Padre, en sus necesidades. Y bendiga a nuestros hermanos que también aquí predican. Ayúdenles y denles lo que ellos ocupan, todas sus necesidades diarias, Padre Santo, y en especial la sabiduría, Padre, para predicarnos y seguir alimentando a la ley de esta congregación. Quédese con nosotros en esta tarde, en este día, en esta mañana. Ayúdenos, Padre, a estar atentos. Gracias por todo, nuestro Dios. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús le pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pasen a su casa de los niños, por favor. Y también pasan a tu clase también los jóvenes. Adelante, los jóvenes. Bien, hermanos, nos quedamos, hermanos, en este lugar. Vamos a prepararlo. Ya está nuestro hermano Maciel Alejandro preparado para lo que es, hermano, la clase en esta hora. Adelante, hermano. Tengo la palabra de Dios. Bueno, hermano, muy buenos días. Nos da mucho gusto, hermanos, estar aquí con ustedes. Pues ya teníamos caras conocidas, pero hay muchos que no conocemos. Y bueno, hermanos, es de mucho amor pues estar aquí, ¿verdad? Reunidos con ustedes hoy en este primer día de la semana. Nos sentimos contentos. Y bueno, hermanos, hoy quisiera meditar y estudiar con ustedes sobre un tema muy importante, hermanos, saberlo, ¿verdad? Porque es un tema sobre un movimiento religioso. Déjenme busco aquí, hermanos. Es un tema religioso, hermanos, que existe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que estas ideologías van surgiendo nuevamente. Son los mismos argumentos, ¿verdad? Son los mismos argumentos. Pero a veces el hombre pues vuelve a sacar estos pensamientos que son imaginación humana, ¿verdad? Que no provienen de la palabra de nuestro Dios, y hay que estar siempre preparados, ¿verdad? Para presentar ¿qué? Defensa. Y bueno, hermanos, es un tema que tenemos que estudiar. A ver si le digo que yo siempre, nosotros nos congregamos, hermanos, estamos en la predicación allá en Praderas de Apodaca. Pero yo siempre uso el celular o la tablet, no estoy acostumbrado a usar la laptop. Siempre uso el celular, pero bueno, no es tan complicado. Pero bueno, hermanos, puede que llegue este movimiento religioso aquí, a este lugar. Lo han hecho allá con nosotros. Lo han hecho allá, y principalmente el gobierno nos ha pedido que unamos esfuerzos, ¿verdad? Con más grupos religiosos. Porque
es un tema, hermanos, que parece ser bueno, ¿verdad? Parece ser bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Mire, para introducirnos a este tema, hermanos, en el año 2014, en el año 2021 también, y en el año 2023 y el pasado año, el ex líder religioso, hermanos, de la Iglesia Católica, ya murió este hombre, ¿verdad? Pero fíjense las palabras de este líder religioso, se reunió con más líderes de todo el país, hermanos. Y fíjense, él dijo, hermanos, él expresó hace 7 meses, él dijo esto: todas las religiones son un camino para llegar a Dios, ¿verdad? Dice, es como un monte. Pongamos el ejemplo del Cerro de la Silla. Hay varios caminos para llegar hacia la cumbre, ¿verdad? Y más o menos este ejemplo ponía este hombre: todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y prosiguió con ese argumento, hermanos, diciendo, afirmando que las religiones son distintos lenguajes para hablar con Dios. Dice, ya que Dios es Dios y es Dios para todos y todos somos hijos de Dios. Ese era su argumento, hermanos. Y lo dijo ahí el 13 de septiembre del 2024. Y estas palabras lo dijo, hermanos, para promover lo que ellos llaman ecumenismo. ¿Quién ha escuchado hablar de esta palabra? Yo creo que ya lo han enseñado aquí, ¿verdad? Ecumenismo. ¿Qué será ecumenismo? Fíjense, aquí el diccionario, hermanos, sobre todo aquí en Wikipedia, nos puede decir un poco sobre esto, ¿verdad? Dice que el ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, de la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. En pocas palabras, hermanos, pues bueno, es un movimiento, dicen ellos, para trabajar todas las iglesias en conjunto, ¿verdad?, con el bien de la sociedad. Dicen, al fin y al cabo, todos buscamos al mismo Dios. Dice, todos adoramos al mismo Dios. Por lo tanto, debemos de tener unidad, ¿verdad? Todas las iglesias. Pero ¿será esto así, hermanos? ¿Será esto así? ¿Será la voluntad de Dios que todas las iglesias, hermanos, aún denominacionales, tengamos esta unidad? ¿Fue la voluntad de nuestro Dios? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Que no. No, rotundamente no, ¿verdad? Ahí está. No, ¿verdad? Bueno, mire, vamos a analizarlo, hermanos. Porque hay argumentos que ellos ahí hablan, dicen, ¿verdad?, para apoyar este movimiento, el tema del ecumenismo. Y después vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a esto. Ellos ponen, fíjense, el primer argumento, basado ahí en Juan, capítulo 17, versos del 20 al 23. Si alguien lo tiene o lo gusta leer, adelante, hermanos. Juan, capítulo 17, versos del 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gracias, hermano. Ahí está, ellos dicen, mira, ahí está lo que dice, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor. Él oró por todos nosotros. Ellos argumentan y dicen, por los que han de creer en Él. Dice, ¿tú crees en Jesús? Yo también creo en Jesús. Y esa fue la oración de Él, de que todos estemos en unidad. Ellos dicen esto, ¿verdad? Dice, si no quieres unir esfuerzos, dicen, como, fíjense, hermanos, dicen, tú no conoces al Padre, ¿verdad? Tú no conoces al Padre y no estás demostrando amor porque no quieres unirte a nosotros, no quieres unir esfuerzos, no quieres trabajar en conjunto para el bien de la sociedad. Pero miren, hermanos, vamos a desglosar estos versos, ¿verdad?
Vamos a desglosarlos. ¿A quién se refiere Jesús cuando dijo, mas no ruego solamente por estos? ¿A quién hacía referencia, hermanos? ¿A los qué? A los discípulos y específicamente a los apóstoles. Se refería a los apóstoles. Porque desde el verso 9 nos podemos dar cuenta a quién se refiere. Mire, dice el verso 9, por los que me diste. También lo dice el verso 10. He sido glorificado en ellos. Verso 11. Mas estos que me diste, ¿verdad? Y dice el verso 12. Y es contundente, hermanos, y no hay vuelta de hoja. Dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Así que es claro, ¿verdad? El maestro se refiere a los apóstoles en primera instancia, ¿verdad? Y también la pregunta es, ¿a quién se refiere cuando dijo, también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos? ¿A quién se refiere, hermanos? A todas las iglesias, aunque sean aunque sean denominacionales. Mire, la palabra creer, sabemos que en el Nuevo Testamento tiene mucho significado, ¿verdad? La palabra creer tiene mucho significado, implica mucho más de tener un razonamiento de la existencia de Dios, de creer si Dios existe o no. Pero esa palabra, fíjense, hermanos, es rica en significado. Tenemos que aplicar la regla de la sinécdoque: el todo por la parte y la parte por el todo. Así es, hermanos, la parte por el todo y el todo por la parte. Así que representa el conjunto de las respuestas del hombre al Evangelio. ¿Cuál es la respuesta completa a la obediencia al Evangelio? Creer, ¿verdad? Tener fe, sobre todo tener fe, confesar, arrepentimiento y el bautismo. Eso es lo completo, hermanos. La parte por el todo, ¿verdad? Eso es creer cuando se refiere el Nuevo Testamento. Cuando dice Lucas en Hechos, y creyeron, se refiere a todo este conjunto, hermanos, que obedecieron, que vivieron en obediencia, hermanos, que confesaron, que se bautizaron. A eso se refiere, hermanos. Así que sabiendo esto, Jesús, pues se refiere, hermanos, a la iglesia compuesta por todos aquellos que han creído, hermanos, completamente, ¿verdad? A Dios. Han venido por la palabra de los apóstoles. Aquí está todo, hermanos. Aquí ya está sellado el canon, ¿verdad? Fueron inspirados los apóstoles, hermanos, y ellos predicaron. ¿Cuándo empezaron a predicar los apóstoles? ¿Cuándo vino qué sobre ellos? El Espíritu Santo. Cuando se derramó. La primera predicación del apóstol Pedro, hermanos, en el día del Pentecostés en el año 33, donde fueron añadidas a la iglesia como 3,000 personas. Ahí está, hermanos. Ahí inició la iglesia. Y a esto se refiere el Señor. Los que han de creer, tiempo profético, hermanos, tiempo futuro. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está, hermanos. Creyeron al mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que todas las iglesias del mundo tengan unidad, aunque tengan diferente doctrina. No, ¿verdad? Es un rotundo no, hermanos. Solamente los que creyeron toda la extensión de la palabra a las palabras de los apóstoles y vinieron en obediencia al Evangelio, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo esto ahorita, hermanos? A ver, hermano. Por eso, bueno, aquí lo hemos estudiado muchos hermanos, también lo han dicho. Qué importante era, hermanos, esperar a los apóstoles a la llegada del Espíritu Santo. Yo en una ocasión le comento yo a los hermanos y también a los jóvenes a veces, les digo yo a ellos, ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran ido sin la llegada del Espíritu Santo? No que posiblemente hubieran fracasado, o el intento, a lo mejor eran muchas las ganas, pero necesitaban que llegara el Espíritu Santo y morara en ellos, porque bien se lo digo, Señor, dice, Él les va a recordar. Entonces, lo mismo pasa con uno,
cuando predicamos la palabra de Dios, no somos nosotros, sino es el Espíritu que nos hace hablar para que la gente reconozca a Cristo. Exactamente, ¿no? Era necesario, ¿verdad?, que viniera el Espíritu Santo. Usted puede ver en las Escrituras, hermanos, antes de que el Espíritu Santo se derramara en Pedro, ¿cómo era Pedro, hermanos? Muy diferente a lo que lo vemos en Hechos, a lo que como lo narra Lucas, hermanos. Muy diferente, porque ahora tenía le atribuía, hermanos, el conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante que ellos esperaran, hermanos, porque iban a hablar palabra de Dios, no palabra suya, palabra de Dios, hermanos. Ahora fíjense, otro argumento más para también desmenuzarlo dice, es que Dios quiere juntarnos a todos y que todos convivamos como hermanos, pues Él es el pastor de todas las iglesias. Ese es el segundo argumento. ¿Cuál es su cita? Ahí citan Juan, Evangelio de Cristo según Juan, capítulo 10, verso 16. Si alguien lo puede leer, hermanos. Ese es el más común que usan. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias. Ahí está, dice, mira, aquí está este versículo, ¿verdad? Tenemos que buscar la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que todos los discípulos sean uno, que seamos un solo rebaño, ellos dicen, argumentan esto, ¿verdad? Pero también, mire, ¿a quién se refiere, mis hermanos? ¿A quién se refiere Cristo cuando dice, tengo otras ovejas? ¿Cuáles son las otras ovejas? El pueblo gentil, hermano. Así es, el pueblo gentil se refiere a nosotros, hermanos, los gentiles, aquellos que no son judíos. Jesús habla principalmente en el contexto judío y les está hablando a los discípulos que eran judíos. Pero este versículo, hermanos, anticipa, ¿verdad?, la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver más tarde en las cartas, hermano. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Dios manda a Pedro a predicar, a hablar del Evangelio para que fuese salvo un gentil, Cornelio, ¿verdad? Y le dice, le manda esa visión: no llames común a lo que Dios limpió. Y lo vemos también en las cartas, Efesios 2:11, ahí también lo podemos ver, donde se enseña, hermanos, que Cristo no hay distinción entre judío y gentil, que todos somos un pueblo, hermanos, un solo pueblo, todos somos un solo pueblo, bajo un mismo pastor. Ahí está, hermanos. Tenemos que recordar por quién murió Cristo, hermanos. ¿Por quién murió Cristo? Por su iglesia, ¿verdad? Solamente por su iglesia. El Señor no murió por la iglesia de William Miller, no lo hizo, hermanos. El Señor no murió por la iglesia de John Smith, de José Smith, tampoco por la iglesia de Lutero, ni por la iglesia de John Wesley, hermanos, ni por la de Russell. No, Él murió por su iglesia, no por las iglesias denominacionales, no por las iglesias donde el fundamento es una persona, donde el fundamento son las ideas de un hombre. No, Cristo murió por su iglesia, que es su cuerpo, hermanos. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza? Un solo cuerpo. ¿Cuántas cabezas tiene un cuerpo? Una sola, hermanos. Una cabeza, un cuerpo, hermanos. Así que, resumiéndolo, Cristo oró por la unidad de su cuerpo, hermanos, por la unidad de su iglesia. Y eso fue lo que los apóstoles procuraron, hermanos, con diligencia en el primer siglo. Fíjense, Efesios 4:16, de que todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y también lo habla ahí Colosenses 2:19. Y no haciéndose, había un problema, ¿verdad? Y por eso dice esto, dice, y no haciéndose de la cabeza, no se querían acatar a la cabeza, dice,
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí Pablo siempre hacía referencia, hermanos, en la anatomía del ser humano, ¿verdad? Del cuerpo humano. Siempre lo ponía como referencia. Dios oró por la unidad de su cuerpo, ¿verdad? Oró por la unidad de los apóstoles y de su iglesia. Y esto, las denominaciones se burlan, siempre se burlan, porque decimos que la única iglesia que Cristo edificó somos nosotros. Y lo decimos con tanta seguridad, hermanos, que les da rabia, ¿verdad? Les da rabia. Sienten mucha indignación y hasta hacen chistes. De eso. Les voy a contar lo que ellos hablan, ¿verdad? Lo que ellos dicen. Esto nos lo dijo un hermano, no sé si ya se lo dijeron, pero decía un hermano que un denominacional le dijo esto, ¿verdad? Como un chiste. Le dijo que un hombre murió, de acuerdo a su doctrina, ¿verdad? Le decía, un hombre murió y llegó al cielo, ¿verdad? Allí con San Pedro. Y le abre la puerta y le dice, bienvenido al cielo. Y cuando bajan caminando, hermanos, pasan junto a un salón donde tenían mucho ruido, mucha música, ¿verdad? Y estaban danzando. Y le pregunta el hombre a San Pedro, ¿verdad? Dice, oye, ¿y estos quiénes son? Dice, estos son los pentecostales. Ahí están todos muy alegres y emocionados. Pero vamos, sigamos, aquí no vas a estar tú, ¿verdad? Y de repente pasan por otro cuarto y le pregunta al hombre, ¿y estos quiénes son? Estos que están descansando, que no hacen nada. Estos son los adventistas, ¿verdad? Y como es sábado, pues no hacen nada ellos, no están haciendo nada, están descansando. Pero sigue Pedro, le dice, vente, vamos, sigamos, aquí no te toca a ti. Hasta que pasan por otro cuarto, hermanos, y todos están cantando, pero sin instrumentos, cantando a viva voz. Y apenas el hombre le iba a preguntar que quiénes eran ellos, y que San Pedro le dice, cállate, no hagas ruido, que no te vean, agáchate. Ya después que salen de ahí, ahora sí le dice, ¿y quiénes son ellos? Es que ellos son de la iglesia de Cristo, y ellos piensan que son los únicos salvos. Fíjense, la broma el chiste, ¿verdad?, que hacen de nosotros, nos hacen ver presuntuosos, porque lo decimos con tanta seguridad. Somos la iglesia verdadera que Cristo, que Cristo murió, ¿verdad?, que Cristo edificó. Así nos hacen ver. Pero el mismo Señor lo dice en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto a muchos, hermanos, se les dificulta. A muchos se les complica. Solamente hay una iglesia verdadera. No hay más. Solamente una. Muchos se les dificulta entender esto, hermanos. La autoridad para nosotros, ¿quién es? Cristo. No es un dogma. La autoridad para nosotros no es una tradición de los hombres. La autoridad para nosotros no es lo que diga el pastor. La autoridad para nosotros es la cabeza que viene a ser Cristo, hermano, solamente. No es difícil de entender. No es difícil, hermano. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es uno y no puede estar dividido. No puede estar dividido. Así que la tanta unidad, fíjense que el ecumenismo quiere, no es la que pidió Cristo, hermanos. Están muy equivocados. No es la que pidió Cristo. De hecho, ellos mismos van en contra de la unidad que en realidad sí pidió, hermanos. Fíjense, porque ¿qué tipo de unidad quiere Dios, hermanos, para la iglesia, para su iglesia? ¿Cuál es ese tipo de unidad que Él quiere? ¿Unidad en qué, hermanos? En doctrina, ¿verdad? Eso es lo principal. En eso instaron los apóstoles, hermanos, porque habían aparecido falsos, ¿qué? Maestros, que enseñaban falsa doctrina. Y mientras los apóstoles estaban, hermanos, la iglesia estaba bien cuidadita, bien cuidadita.
Pablo nos dice, fíjese qué tipo de unidad quiere Dios. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente y en un mismo parecer. Esa es la unidad que quiere Dios. Por esa unidad oró Cristo. Cuando alguien abandona, hermanos, la postura bíblica, cuando alguien decide ya no seguir, hermanos, la cabeza que es Cristo, se revela, deja a un lado, hermanos, la autoridad del Señor. La deja por completo. Y esa persona ya no empieza, no vive conforme a la palabra, hermanos, sino conforme a sus deseos, a sus placeres, a lo que dice su corazón, a lo que él piensa. Yo creo que es mejor introducir instrumentos musicales, porque eso se escucha más bonito. Empieza a vivir conforme a su voluntad, hermanos. Deja a un lado la autoridad del Señor. Y esa persona empieza a vivir un cristianismo falso. Cristianismo falso. Y hace división, hermanos, sobre todo en el cuerpo. Cuando la cabeza dice a los pies que hay que seguir hacia adelante, que hay que ir hacia un lado en específico, pero el pie se niega a hacerlo, sino que hace su propia voluntad y va hacia otro lado, hermanos. ¿Usted cree que no va a haber división en el cuerpo? ¿Usted cree que va a trabajar en unidad del cuerpo cuando un miembro se revela? No. Va a ser muy difícil. Si el pie empieza a tomar sus propias decisiones y dice, yo me quedo aquí, a mí no me mueve nadie, ¿qué pasa, hermanos? Pues no va a trabajar en unidad, no va a estar en armonía, no va a crecer, hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios. Va a ser muy difícil, hermanos. Y es exactamente lo mismo. Ellos dicen, no importa la doctrina para que estemos unidos. Pero ¿qué dice Pablo? Les ruego por el nombre del Señor Jesucristo que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén unidos en una sola mente, que hablen todos una misma cosa y estén todos en un mismo parecer. Eso es lo que habla Pablo. Muchos podrán decir que el ecumenismo, hermanos, es una buena iniciativa. Muchos lo van a ver bien, hermanos. Muchas congregaciones en Estados Unidos lo están haciendo de la Iglesia de Cristo. Y ellos dicen, en estas actividades no tiene nada que ver con lo que hacemos en el culto. Y ellos trabajan en unidad con las denominaciones, hacen ahí para niños, hermanos, de teatro, ¿verdad? Y también involucran la doctrina. Eso es lo que hacen muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo en Estados Unidos. Y es lamentable. Y muchos podrán decir, es que esto es algo bueno, es algo para que la gente venga a Dios. Pero mire, hermanos, la realidad no es algo bueno para nosotros. Y ni siquiera es de provecho para nosotros. Fíjense, número uno, hermanos, la esperanza que ellos tienen no es la misma que la de nosotros. Muchos tienen su esperanza aquí, hermanos, en la tierra, ¿verdad? Muchos tienen esa esperanza de que Dios va a renovar todas estas cosas que vemos y vamos a vivir aquí. Esa es la esperanza de muchos. ¿Cuál es la de nosotros, hermanos? ¿Vivir dónde? En los cielos. Esa es nuestra esperanza. Número dos, no practican el mismo bautismo. Muchos solamente son rociados. Además, muchos ni los llevan a cabo, no lo tienen como práctica, hermanos. No lo toman en cuenta, dicen, eso no es necesario para la salvación. La salvación no es por obras, ellos dicen. Pero la salvación también es por obras. Tanto la fe como las obras, hermanos, tienen que ir de la mano. A fuerzas tienen que ir de la mano. Número 3, es un cuerpo diferente, porque no se someten a la autoridad, a la cabeza, que es Cristo. Hacen su propia voluntad, sus propios deseos, hermanos. Es un cuerpo totalmente diferente, ajeno a la cabeza que es Cristo. Y número 4, hermanos, no tienen el espíritu de la promesa. No tienen el espíritu de la promesa. No lo recibieron como don.
como regalo. No, hermanos. No son bautizados conforme a la palabra de nuestro Dios. Y hay algunos que dicen, yo fui bautizado, fui sepultado en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿Cristo te unió a su iglesia? ¿O fue un hombre el que te unió a su iglesia? Esa es la pregunta también, ¿verdad? Porque muchos también se escudan con eso. No, yo fui bautizado como dice aquí, pero ¿dónde te añadió Cristo a su iglesia? ¿O un hombre te añadió a su denominación? Esa también es la pregunta. La obligación, fíjense, de nosotros como cuerpo es lo que dice Pablo, hermanos, fíjense. Y lo dice ahí, ya se me olvidó la cita, no la apunté. Así que es Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está. ¿Sí estamos entendiéndonos? Yo creo, hermano, que sí es importante porque todavía en la actualidad, yo creo que a muchos les ha pasado cuando hablas de la palabra de Dios y te van a decir eso que usted está mencionando. Si yo también fui sepultado, sí, pero ¿en qué doctrina? ¿En qué doctrina? Pues si vamos a ver quién te sepultó, como se menciona ahorita, es correcto, hermano, lo que se está diciendo, porque tienes que ver quién te añadió a su iglesia. Hechos 2 lo dice claramente, dice, y el Señor añadía, pues si ahí no te añadió el Señor, sí para mucho, pero aunque tú creas, porque a veces te van a decir, como usted mencionaba hace ratito, así, ¿a poco nada más tú vas a ser la verdadera? O sea, es que no es que lo diga yo, dice la palabra de Dios. Yo solamente soy portador de la verdad. Entonces cuando empieza uno a quitarle, ¿verdad? Pues sí, es cierto, siempre te van a sacar ese argumento, yo también fui sepultado, pues sí, pero ¿qué? ¿Y quién te añadió? Si no fue Cristo, salte de ahí. Así es, salte de ahí. Hay que estar preparados, Exacto, ¿verdad? Porque son muy habilidosos, ¿verdad? Muchos también estudian la escritura, ¿verdad? Y usan argumentos sacando textos fuera de su contexto, ¿verdad? Y eso también hay que tener cuidado. La pregunta es, ¿qué riesgos corremos nosotros, hermanos, si caemos en esto de involucrarnos, en colaborar con ellos? ¿Qué riesgos tenemos como cristianos, como hijos de Dios, hermanos? La salvación, ¿verdad? ¿Sí la podemos perder? Claro que sí, hermanos. Nos podemos perder en doctrina. Es un riesgo total, hermanos. Y más estaremos confundiendo a las personas. Bueno, entonces, ¿cuál doctrina es? ¿Verdad? ¿Qué camino seguir? Si lo que dice aquel o lo que dice aquel. Sería una total confusión, hermanos, para el hombre. Un obstáculo para encontrar la verdad. Estaríamos cayendo en ese error. Pero sobre todo, hermanos, ¿sabe qué? Estaríamos siendo partícipes con ellos. Fíjense lo que dice segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 10 y 11, hermanos, si los pueden leer. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Gracias. Gloria a Dios. Es claro, ¿verdad? Lo que habla Juan, y lo dice en su tiempo, hermanos, que esto ya existía, ¿verdad? Aquí el apóstol Juan se refiere a personas que no enseñan la doctrina de Cristo, y específicamente los que enseñaban que Cristo no vino en carne, que Dios no vino en carne, que Dios no habitó en un cuerpo. Principalmente habla de esta doctrina. Y aquí, hermanos, el contexto es proteger la iglesia. ¿Sí, hermana? Yo le digo a mi suegra que la iglesia es la iglesia de Cristo. Sí. Entonces ella dice, no, es la católica, la verdadera es la católica. Entonces le digo, diga usted es católica y nosotros
Bueno, pues sí, fíjense, para eso hay que estar preparados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a sentarnos a estudiar, ¿verdad? La palabra. Y si tú tienes razón, pues la Biblia nos va a decir, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y empieza a estudiar con ella. Mira, aquí dice este texto y su contexto nos dice esto, ¿verdad? Y así ella va a adquirir ese razonamiento de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero este mismo problema existía ya en el primer siglo. Juan no está en contra del amor. Juan no está en contra de la unidad, hermanos, de la hospitalidad cristiana en general, sino en contra de apoyar a quienes distorsionan la doctrina de Cristo. No podemos, hermanos, colaborar esfuerzos con aquellos que hablan diferente doctrina de la que Cristo mandó. Y esa es la advertencia, hermanos. Esa es la advertencia que Juan hace contra la falsa unidad que hoy en día también podemos ver, hermanos. El pasaje puede usarse como advertencia contra un ecumenismo que tolera errores doctrinales graves con tal de lograr una unidad superficial, hermanos. Porque no hay unidad en eso. Al contrario, hay división, hermanos. Unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa. No hay unidad, hermanos. Lo que ellos quieren no lo están haciendo. Es una unidad superficial. Juan dice que recibir o dar bienvenida en el contexto de apoyar, hermanos, ministerialmente a estas personas equivale a participar en sus malas obras. Ahí está. Así que cuando hay división en la doctrina, indiscutiblemente, hermanos, no puede haber unidad. No puede haber unidad. Así hubo una congregación, hermanos, aquí en el estado de Nuevo León. Tenían muchas cosas en común con la iglesia de Cristo, hermanos. Pero ellos enseñaban comer sangre, que no había problema. Ellos enseñaban orar a Cristo, hermanos. Y esos detalles era lo que nos separaba, hermanos. Lo que hacía que no tuviéramos unidad con ellos. Gracias a Dios todo se aclaró, hermanos, y se volvió a tener esa confraternidad con esa congregación. Gracias a Dios, hermanos. Pero solamente así, aclarando los puntos doctrinales con la palabra de Dios, solamente así podemos tener unidad con el cuerpo de Cristo, hermanos, con la iglesia. Fíjense lo que Pablo dice, hermanos, cuando hay división de doctrina, indiscutiblemente no puede haber unidad. Romanos 6:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso es lo que nos manda la Biblia, hermanos. Apártate de ellos, no participes con ellos, no colabores esfuerzos con ellos, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos no están enseñando la doctrina de Cristo. Ellos están poniendo tropiezo, dice aquí, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. No, apártate de ellos, dice Pablo. Ahí está, hermanos. Dice el verso 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y sus suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí está. Es contundente aquí lo que habla Pablo, hermanos, en Romanos. No te juntes con ellos, no colabores con ellos. Ellos son tropiezos para la salvación. ¿Por qué? Porque siguen sus propios deseos. Eso es lo que hacen. Dice, y con suaves palabras persuaden, engañan a la gente, engañan los corazones de los ingenuos. Ahí está. La exhortación es esta: no caigamos. Porque pueden llegar aquí. Allá en Praderas llegaron, hermanos. Es que, bueno, porque estábamos, primeramente Dios consiguiendo un terreno por parte del municipio, en un lugar público, ¿verdad? Y a veces nos enfrentamos con estas cosas. Es que ustedes tienen que colaborar, tienen que trabajar. Digo, sí, pero lo hacemos individual, ¿verdad? No nos involucres con una denominación.
Y nos decían, pero ¿cuál es el problema? Ahí está el problema. Ahí está el problema. No podemos involucrar la doctrina de Cristo porque nos perdemos fácilmente. Fíjense. Y por último, hermanos, ya para terminar, vamos a leer lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está. No sé si tengan alguna pregunta o algo que añadir. La pregunta que mencionabas de no ser participantes de una doctrina ajena. Sí. Hace muchos años, un hermano andaba predicando la palabra de Dios, hace muchos años. Y platicando con él así, y luego dice el hermano que fue a la casa de un hermano, ¿no? Y que vio que estaban pegando en su ventana, ¿no? Una denominación. Y oiga, sí, las que usted guste. Entonces decía, hermano, pégame mejor, hermano. Eso es participar. No, pero no pasa nada, es una intención que están haciendo. Sí, pero o sea, no puedes ser participante de eso. En tu caso no tienes por qué permitir que una doctrina equivocada sea pegada en tu ventana para que muchos la vean, si como tengan negocio, para que muchos la vean y pues sepan dónde va a ser. Y pues eso es participar. Y sacó ese pasaje que usted mencionó ahorita. Y dijo, hermano, lo importante es estudiar. O sea, podemos equivocarnos, somos humanos, pero como usted dice, la Biblia dice que no podemos involucrarnos. Darle a una persona una doctrina equivocada, a que ponga cartelones en mi casa, en la ventana, no, porque estoy participando de ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando yo quiera predicarle la palabra de Dios, pues usted como quiera acepta, ¿va? Entonces nos metemos en un problema. Mejor es decir, ¿sabe qué? No, mejor yo le invito. O sea, entablar una plática y yo le invito. Y eso, hermano, pues sí, bueno, qué bueno que me está corrigiendo, ¿verdad? Y le agradezco mucho. Y ya de ahí para allá, hermano, ya no pega nada, porque era constantemente que pegaba. Sí, ese es el detalle, ¿verdad? Decimos, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Al contrario, son cosas que hablan de Dios. Sí. Pero ahí está, hermanos, ahí está el detalle. Así que, pues bueno, hermanos, no involucremos la doctrina, porque involucramos nuestra salvación. Dios los bendiga, mis hermanos. Bien, hermanos, vamos a continuar. Y voy a mencionar el segundo rol, hermanos. El himno de la cena, nuestro hermano Mario García. Dirige la cena nuestro hermano Jaime Salazar. Oración por el pan, Martín García. Oración por el jugo, Mario Saucedo. La lectura, un servidor. Predicación, nuestro hermano Maciel. El himno de invitación, nuestro hermano Erasmo. Oración final, nuestro hermano Luis Rodríguez. Nuevamente, dirige la cena, el himno de la cena, Mario García. Dirige la cena, nuestro hermano Jaime Salazar. Oración por el pan, Martín García. Oración por el jugo, Mario Saucedo. La lectura, un servidor. Predicación, nuestro hermano Maciel Alejandro. Y el himno de invitación, nuestro hermano Erasmo. La oración final, nuestro hermano Luis Rodríguez. Yo lo bendiga. Vamos a continuar. Okay. Venga, vamos a continuar y vamos a prepararnos para el himno. Número 29, hermanos, por favor. Número 29. Sí. Ya venimos cual hermanos a la cena del Señor. Congreguemos
tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Adelante. Vamos a participar de un mandamiento más en este primer día de la semana, que es el de la Cena del Señor. El Señor instituyó la cena anoche, fue entregado. Y el propósito de la cena no es perdonar pecados. Hay quien piensa, bueno, el domingo tomo la cena, ¿no? Y creen que con eso ya les va a ir bien, aunque haya un pecado durante la semana, no se van a limpiar los pecados. No es ese el propósito. El propósito, según 1 Corintios 11, 23 y sobre todo el verso 24, 23 en adelante, ¿no? Es conmemorar el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Si yo recibí del Señor lo que también nos enseña. Y esa noche que fue entregado el Señor Jesús como pan, se dio el jugo, el pan nos ayuda a recordar ese cuerpo de Cristo que fue sacrificado, que fue martirizado, que fue crucificado para perdón de nuestros pecados, y la sangre que es el precio pagado por nuestra salvación. A través del jugo de uva podemos recordarla. Otro de los propósitos es anunciar al mundo, hermanos, la muerte de Cristo, y esa muerte es siendo el sacrificio por los pecados. 1 Corintios 11, 26. Otro de los propósitos es tener comunión con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. No hay más elementos, hermanos, más que el pan sin levadura y el jugo del fruto de la vid. El pan y el jugo, ya lo hemos recordado, no se convierten, no son, no representan, no simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay una transubstanciación como algunas religiones piensan. Simplemente el pan es un memorial y el jugo es un memorial para ayudarnos a recordar el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando lo realizamos, hermanos, el domingo, primer día de la semana, que es la fecha o es el día en que la iglesia lo hizo desde el primer siglo, Hechos 27. El domingo, hermanos, es el día del Señor, según Apocalipsis. El domingo fue el día que resucitó el Señor, y recuerden que estamos recordando su muerte, pero celebrando su resurrección. El Espíritu Santo vino el domingo, ese día inició la iglesia, se estableció la iglesia. Y además, hermanos, debemos de hacerlo dando gracias a Dios, pidiendo su bendición por el pan y por el jugo. Dignamente, dice la Escritura, y ya hemos dicho, dignamente no es un adjetivo, no es que la persona sea o no sea digna. Dignamente es un adverbio y se refiere a la acción.
Si lo hacemos dignamente, ahí sí debemos entender, si lo hacemos dignamente es porque estamos entendiendo todo lo que acabamos de decir. Si no lo hacemos dignamente, no es que no seamos o seamos dignos de serlo, hermanos, ninguno seríamos dignos, pero lo podemos hacer dignamente si estamos recordando el cuerpo de Cristo, recordando la sangre de Cristo, celebrando su resurrección, anunciándole al mundo que esperamos su segunda venida, y si estamos concentrados en que eso que estamos haciendo es un mandamiento del Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos dirija en oración para que Dios bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, santificado sea su santo nombre. Padre, en estos momentos pedimos la bendición de este pan sin levadura, que es en memoria, Padre, del cuerpo maltratado de su Señor Jesucristo, para el perdón de nuestras muchas faltas. Bendiga, Padre, los que hemos de participación de este mandamiento, pues todos, Señor, se lo pedimos y agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición por el culto. Nuevamente, Padre, vamos a su presencia para pedirle, Padre, que usted bendiga el jugo de uva, que bendiga a quien vamos a participar de él. Pues en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, les concedemos nuestra bendición. Amén. Amén.
Gracias, hermanos, por la reverencia mostrada en este acto de adoración. Otro mandamiento, hermanos, en el primer día de la semana, del cual participamos los cristianos, es la ofrenda. Primero, los Corintios 16, 1 y 2 nos habla del mandamiento de ofrendar. Debemos de hacerlo de forma sistemática, de forma individual, de forma determinada, de forma proporcional. Y allá en 2 Corintios capítulo 9, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, esto debe ser de voluntad, pues, y confunde a veces porque es mandamiento, pero es voluntario. Y le dice, mandé primero a los hermanos para que esté vista como de generosidad y no como de exigencia, ¿no? Es un acto de generosidad, además, a pesar de ser un mandamiento. Y es que había algo, hermanos, en la iglesia en Corinto, no sé, que Pablo veía, porque les dice que ya habían tenido ellos la gracia de levantar la mano y decir que nosotros también queremos. Y les manda a decir, pues miren, los de Macedonia dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no nada más eso, primero se habían entregado al Señor, se eran cristianos de fe y además contribuyeron para la ofrenda. Y no es que Pablo, hermanos, no confiara en los hermanos en Corinto, pero es que probablemente quería asegurarse de que no fueran a fallar, hermanos. ¿Sí me explico? Cuando yo digo determino, así lo dicen, hermanos, separa algo, pon aparte algo según hayas prosperado. Cuando yo determino poner aparte algo, hermanos, ya no puedo tocarlo. Ya es de Dios, desde que yo dije, yo voy a ofrendar tanto por semana. Ya no es tuyo, ya es de Dios. Y eso es lo que Pablo no quería que le pasara a los hermanos en Corinto. Por eso les dice, quiero que esto que yo estaba gloriándome de ustedes no sea en vano, según los Corintios 9:3, que no sea en vano. Que sigan confiando en el Señor. Y luego les escribe más allá, pues, que no se pongan tristes a la hora de ofrendar, que ofrenden de forma alegre, pues, y confiando en que Dios es el proveedor de todo. Hagámoslo, siervos. Si ya determinamos una cantidad que vamos a ofrendar, confiemos en Dios en que si lo separamos, porque eso ya es de Dios, y lo ofrendamos, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a proveer. Vamos a orar para que Dios bendiga. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más te damos que nos permites el privilegio de participar de este mandamiento de la ofrenda. Gracias, Padre, por esa bendición que tú das en cada uno de los hogares aquí representados para poder cumplir con este mandamiento. Bendice la ofrenda que se va a depositar. Bendice también, Padre, a los hermanos que la administran para que lo puedan hacer de la manera adecuada y que la obra de tu Hijo en este lugar siga creciendo. También, Padre, te rogamos que veas las necesidades que hay en cada hogar, que veas, Padre, el sustento que necesitamos cada uno para que siempre nos des conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, pedimos tu bendición por la ofrenda y por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Himno 222. 222. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pues suyo soy y mío es él, ¿qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear? Me lleva a un lugar de pasto celestial, del agua viva abundará y salvación me da, y salvación me da. Si me llevo a matar, me vuelve a restaurar.
Me enseña cómo debo andar por su gran santidad, por su gran santidad. Dios les bendiga, nos pase el hermano con el Ya, hermanos, la lectura se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Nuevamente, Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Palabra de Dios. Hágatelo así. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por darme este privilegio de predicar la palabra de nuestro Dios, ese mensaje de amor que Dios siempre tiene preparados para nuestros corazones. Gracias, hermano, por la lectura, que ahí va a estar basado en nuestro tema en esta mañana, hermanos, pero vamos a leer solamente un verso, hermanos. Vamos a leer el verso 9, que es corto. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hemos escuchado mucho, hermanos, hablar sobre el tema de la reconciliación. Es un tema, hermanos, insistente. ¿Qué es la reconciliación? Simplemente es volver, unir, restaurar. Dios es muy insistente, hermanos. Todos los días nos busca para ponernos a cuentas con Él. Porque siempre, hermanos, podemos fallar. Siempre podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que Él es tan insistente en esto. Fíjense, en el huerto del Edén, cuando la mujer deciden faltar al mandamiento de Dios, fíjense, dejándose llevar por la tentación, dice la Escritura que consumen el pecado, se abren sus ojos. Y en ese momento, cuando se abren sus ojos, se dan cuenta que están desnudos. Ya no había inocencia en ellos. Ahora había malicia, hermanos. Y escuchan la voz de Jehová, dice la Escritura, que se paseaba por el huerto. Y lo que hacen es rápidamente: vamos a escondernos. Vamos a escondernos. Eso es lo que hace el pecado, hermanos, en nosotros. Hace insoportable la presencia de Dios y la mirada de Dios. Nos da temor, nos da miedo, nos da vergüenza, hermanos, ante su presencia. Imagínense si en estos momentos el Señor viniera por segunda vez y usted está parado frente al juez justo. ¿Se alegraría de verlo? ¿O le daría vergüenza? ¿Le daría miedo? ¿Le daría temor estar delante de Él? ¿Cuál sería su reacción ante esto? ¿Cuál sería nuestra reacción, hermanos? Estar cara a cara con el Señor. ¿Estaría contento o con vergüenza?
Fíjense, hermanos, Adán y Eva, después de tener una relación estrecha con Dios, cara a cara, hermanos, así como un padre hacia sus hijos, quien se preocupa por ellos, hermanos, que conversa confiadamente con Él, pasaron a intentar en vano huir y esconderse. Trataron de ocultarse de la presencia de Dios. Y desde ese momento, hermanos, Dios busca al hombre con insistencia. Dios busca reconciliarnos con Él todos los días y nos pregunta, ¿dónde estás tú? Y ese es el tema, hermanos, en el que vamos a basar desde nuestro sermón. ¿Dónde estás tú? ¿Ustedes creen que no sabía Dios, hermanos, dónde estaban escondidos estos dos? Claro que lo sabía. Él es omnisciente, sabe todas las cosas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando un padre, hermano, se da cuenta que su hijo está haciendo malas cosas, que su hijo va por mal camino, le hace esta pregunta: ¿qué estás haciendo? No para que obtenga una respuesta de él, porque él ya la sabe, sino para que él razone, recapacite y entienda lo que está haciendo. La pregunta se hace no tanto porque el padre necesita la respuesta, sino porque el padre quiere que el hijo piense y recapacite y que vuelva a hacer las cosas bien. Dios sabe, hermanos, la vida que tú y yo estamos viviendo. Dios sabe cómo nos dirigimos allá en el mundo, hermanos, allá afuera. Dios sabe perfectamente nuestras intenciones por las cuales venimos a este lugar a adorarle. Dios sabe nuestra condición y sabe que estamos a veces entre dos pensamientos, y sabe que a veces idolatramos las cosas que están en el mundo y le damos solamente las obras a Él. Y es por eso que nos pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que vas tras los deleites del mundo? Fíjense, en el huerto del Edén, hermanos, ellos disfrutaban de una vida plena, maravillosa, perfecta. Había muchas bendiciones que disfrutar, hermanos, en el huerto del Edén. Una comunión directa con Dios. No sufrían en ningún aspecto, ni en el psicológico, hermanos, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, ni en lo físico. Vivían perfectamente bien. La comida la obtenían sin siquiera trabajar, hermanos. Se daba del fruto de los árboles, sin labrar la tierra, sin sudor, sin cansancio. Todo era maravilloso. Padre e hijos, hermanos. Imagínense esa relación hasta aquel día que decidieron desobedecer. Hasta ese día decidieron ir en contra de su Creador, ir a favor de satisfacer sus propios deseos, haciendo con esto, hermanos, una separación de Dios y ellos, una enemistad, y perdieron completamente, hermanos, todas esas grandes bendiciones que tenían estando en el huerto. Y ahora el hombre tenía que trabajar duro, con sudor. Ahora sufriría la tierra también por causa de su pecado. Produciría espinos. La tierra produciría cardos, dice, ¿verdad? Lo que haría difícil ahora labrar la tierra, cultivarla. Ahora la mujer daría con dolores su parto. Fueron desterrados, hermanos, completamente de este lugar, y todo porque no valoraron tener esa comunión de amor de padre e hijos delante de Dios. Y esto a veces, hermanos, irónicamente nos llega a pasar a cada uno de nosotros. Tenemos todas las bendiciones espirituales por haber, hermanos, estando en este lugar, en este campamento de luz. Tenemos libertad en Cristo, libres de pecado, libres de ignorancia espiritual, libres de las garras del enemigo, teniendo muchas bendiciones, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Se vive en una vida plena, hermanos, completa, pero inexplicablemente, hermanos, irónicamente, el hombre, el cristiano, decide cambiar esa bendición por lo material. Irónicamente, estamos como el pueblo de Israel. ¿Quería su libertad? Sí, quería su libertad.
¿Veía el poder de Dios? Sí lo veía. ¿Se magnificaba Dios en sus vidas? Lo hacía. Dios proveía para ellos y ellos estaban contentos, hermanos. Pero llegaba el momento inexplicable de que ellos extrañaban su vida pasada. Que ellos extrañaban, hermanos, fíjense esto, irónicamente, extrañaban la esclavitud. Y así estamos muchos de nosotros a veces, hermanos. Estamos bien en este lugar, hermanos, adorando a Dios, sirviéndole, pero a veces extrañamos la esclavitud del pecado. Irónicamente, hermanos, cuando decías, allá nadie me decía nada, allá podía hacer lo que yo quisiera, allá los domingos yo me despertaba tarde, compraba barbacoa, veíamos películas, salíamos a pasear a no sé dónde, pero ahora tengo que levantarme temprano, a veces ni almuerzo, y tengo que estar aquí los domingos. Y si no lo hago, el hermano me regaña, va a mi casa y me dice, ¿por qué no fuiste? Y a veces, irónicamente, hermanos, empezamos a extrañar esa vida pasada. Hoy sabe Dios que estamos aquí, hermanos. Estamos aquí sentados, pero aún así nos pregunta, ¿dónde estás tú? El hijo pródigo, hermanos, se marchó de la casa de su padre, yendo igualmente tras sus deseos. Él vivía feliz en su casa, hermanos, bien vestido, tenía todo, hermanos, saciaba su hambre, podríamos decir, una vida plena al lado de su padre. Mas el pecado le ofreció deleites, la gloria del mundo, y decidió irse de su casa, hermanos, donde tenía todo. Le pidió a su padre la parte de la herencia, y se marchó. Malgastó el dinero por donde él quiso, hermanos, con mujeres, con deleites, con amigos, vivía un desenfreno total. Pero imagínense, hermanos, la preocupación del padre. Yo creo que todos los días salía a la puerta, hermanos, a ver si venía su hijo. Yo creo que todos los días, hermanos, aún estando comiendo, pensaba, ¿qué estará haciendo él? Vivía con esa preocupación. Veía el reloj todos los días, hermanos, pensando, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Por qué se fue? ¿Dónde estará durmiendo? ¿Cómo lo estarán tratando las personas? ¿Ya habrá comido? Todos sabemos, hermanos, la preocupación de los padres hacia sus hijos. Y déjenme decirle que así está Dios con nosotros, hermanos. Todos los días se preocupa por sus hijos. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no hace lo que yo le dije? Él está esperando cada día que recapacitemos, que pensemos, hermanos, esperando cada día que regresemos a Él. Él ve nuestra condición en la que estamos, cansados de vivir, hermanos, en el mundo, con una vida que no tiene provecho, hermanos, estando en dos lugares distintos, teniendo dos pensamientos. ¿Qué estás haciendo?, dice el Señor. Lastimados por causa del pecado, cargado de muchos problemas, sufriendo por cosas que no valen la pena, en lugar de estar sufriendo aquí por Cristo. ¿Qué está haciendo mi hijo? Él quiere que recordemos, hermanos, que en Cristo tenemos todo, que en Cristo somos llamados bienaventurados, perfectos, hermanos, perfectos. En Él tenemos una vida plena. Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos en estos momentos, hermanos, no sufren por un amor mal intencionado? ¿Cuántos no están sufriendo por causa del pecado, hermanos? Le dijo Dios a Saulo, yo te enseñaré a sufrir por mi causa, a padecer por mi causa. Dios siempre está como aquel padre del hijo pródigo, esperando a que vuelvas. Y por eso nos hace esta pregunta constantemente, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que sigues escondiéndote también tras las excusas? Leíamos ahí Génesis 3:9,
Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y pues yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y pues yo comí. Discúlpenme la palabra, pero qué tontería, hermanos. Imaginar que Dios no podría ver a través de aquellas ropas, hermanos, que se pusieron de hojas de higuera. Qué tontería, hermanos, pensar que Dios no podía ver tras esos arbustos. Qué tontería, hermanos, el pecado de los ha hecho tan necios que se imaginaban que podían esconderse de Dios. Aquí Dios no nos ve. ¿Quién podrá esconderse, hermanos, de aquel que todo lo ve? Nadie, hermanos, nadie. El ojo de Dios atraviesa todos los trucos del hombre, todas las artimañas del hombre, hermanos, que usa para esconderse de su pecado. Pero tarde o temprano, hermanos, dice la Escritura, el pecado nos va a alcanzar. El pecado nos alcanza. ¿Dónde estás tú? Adán vio que era inútil esconderse y salió, tuvo que salir con miedo, con vergüenza a contestar la pregunta a Dios, pero verdaderamente no confesó su pecado, hermanos. En vez de confesarlo, arrepentirse, hermanos, fíjense lo que él hizo. En vez de esto, empezó a excusarse y excusó su desobediencia, hermanos. El hombre respondió, es que fue la mujer, aquella que me diste tú, ella me dio del fruto y pues yo comí. Fíjense, hermanos, él hizo esto aún habiendo sido, hermanos, preso de su propia conciencia. Yo soy responsable de mi mujer y yo tengo que responder por ella. Dios le había mostrado, hermanos, que él había pecado. Indiscutiblemente lo hizo, hermanos. Él quiso decirle a Dios, si no me hubieras dado a la mujer que tú me diste, nada de esto hubiera pasado. Su transgresión comenzó, hermanos, primero con la desobediencia, después con la incredulidad y ahora le añadió, hermanos, un insulto, una blasfemia. Es que tú tuviste la culpa. A veces somos tan padecidos, hermanos, Adán, que pensamos que nuestro pecado está bien escondido. No me vio ningún hermano, así que nadie lo va a saber. Mientras que Dios nos observa. No podemos esconder nada a Dios. Somos como los fariseos, hermanos, a veces, como los escribas, sepulcros blanqueados. Que a veces creemos que por traer una corbata, hermanos, nuestro pecado está bien escondidito. El hermano no va a saber nada de lo que yo estoy haciendo allá afuera. A veces así pensamos, hermanos. Tratamos de esconder nuestro pecado con una sonrisa. Viniendo aquí, hermanos, sentarnos, adorar a Dios. Todo está bien. Sin saber. Hay que recordar que tarde o temprano el pecado va a salir a la luz. Tarde o temprano. Ya sea aquí o cuando Cristo venga. Números 32, 23. Dice que nuestro pecado nos alcanza. Así como lo alcanzó a Adán y a Eva, así como lo alcanzó al hijo pródigo, así como lo alcanzó a Judas, así nos va a alcanzar a nosotros si seguimos escondiéndonos tras las excusas, nuestro pecado. Es ridículo pensar, hermanos, que podemos engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo queremos ser expuestos, hermanos? ¿Por un momento mostrando el arrepentimiento o por una eternidad de vergüenza, hermanos? Seremos expuestos, hermanos, delante de Dios. Todo pecado que no reconoce su condición tratará de excusarse con tal de no recibir condenación. Y lo que hace es culpar a otros. Es la tendencia, hermanos, de todo ser humano. Es que el hermano, es que aquel, es que mira. Eso hacemos. Es que, Señor, ponemos excusa tras excusa tras excusa, hermanos. En vez de confesar, en vez de tener valor de arrepentirnos, en vez de humillarnos por un momento ante Dios y decir, Señor, he pecado contra ti. A veces nos excusamos, hermanos. ¿Qué pasó con Pedro y su pecado? Cuando se escudó queriendo señalar a los demás. Ahí lo tenemos, el ejemplo, hermanos, que muchas veces usamos en Juan capítulo 21, verso 20. Juan capítulo 21, mire, vamos a leerlo, hermanos, con lectura comprensión. Juan capítulo 21, verso 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti si aquel hermano falla? ¿Qué a ti si tu esposa no quiere servirme? Sígueme tú. No pongas excusas. Tú eres el único responsable de tu salvación. Nosotros mismos, hermanos, no podemos culpar a otros. Nosotros somos los únicos responsables de buscar nuestra salvación. No podemos excusar nuestro pecado por los errores de los demás, ni siquiera le podemos echar la culpa al diablo. No, como lo hizo Eva. ¿Qué dijo Eva? La serpiente, esa me engañó y conmigo. ¿Quién le puede echar la culpa al enemigo, hermanos? Nadie. Aquel que cae en las garras del enemigo es porque cede por su propia voluntad, porque el diablo ni lo obliga ni nada de eso. El hombre cede a los deseos, a los placeres del mundo, hermanos, por su propia voluntad. Hay que reconocer, sobre todo, nuestra condición. Si estamos mal delante de Dios, reconozcamos. Porque si decimos que no tenemos pecado, 1 Juan 1, 8, 10, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que ante los ojos de Dios, hermanos, estamos completamente desnudos. Él ve nuestro corazón, hermanos. Por más que queramos aparentar que todo está bien, que somos santos, Dios ve nuestra condición. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Dónde estás tú? Pregunta Dios. ¿Dónde estás tú que endureces tu corazón? Fíjense, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán? ¿Qué era lo que tenía que hacer Eva? No endurecer su corazón. Buscar esa reconciliación. Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Para qué? Para que se arrepintiera, para que volviera. En cambio volvió a excusarse, hermanos. No vemos en la escritura que se arrepintiera. No lo vemos, hermanos. ¿Cuánto tiempo va a pasar
que sigamos endureciendo nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo va a pasar, hermanos? Porque un corazón endurecido, fíjense, es el resultado de pasar por alto continuamente la voluntad de Dios. Dios nos llama, pero a veces le resistimos continuamente, hermanos. Y lo más triste es cuando Dios nos desecha. Dice, hasta aquí mi paciencia. A veces pensamos que hasta que no venga la muerte tenemos esperanza, pero no, hermanos. Aún estando en vida, Dios nos puede rechazar. Si le resistimos constantemente, si endurecemos nuestro corazón constantemente, hermanos, puede decir que Dios diga, hasta aquí fue mi paciencia para contigo. No esperemos, hermanos, que esto suceda. Es mejor humillarnos por un momento, hermanos, aquí, enfrente, pasar esa humillación, un ratito, hermanos, de vergüenza, que pasar una humillación eterna en las llamas del infierno. Isaías 1:18, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios nos llama, hermanos, Dios nos busca. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy Dios es paciente para con nosotros. Mañana no sabemos. Así que si seguimos escondiendo nuestro pecado, va a salir a la luz tarde o temprano, ya sea en esta vida, hermanos, o ya sea cuando Cristo se presente cara a cara para juzgar a las naciones. Ahí todo va a salir a la luz, hermanos. Esta es la exhortación, hermanos. Yo digo que muchas veces decepcionamos a Dios, muchas veces les fallamos, pero Él está ahí, hermanos, constantemente esperando que nos reconciliemos con Él. Este ha sido el mensaje, hermanos, del día de hoy, esperando que su palabra no vuelva vacía, sino que hagamos su voluntad, hermanos. Y cuando se presente ese momento de estar cara a cara con nuestro Creador, no estemos avergonzados, sino que estemos felices, porque esperamos con paciencia, con fidelidad, su segunda venida. Dios les bendiga. Bueno, vamos a cantar número 189. Número 189. Vamos a cantar como si estuviéramos en campaña, porque estamos en campaña. Vamos a meditar en este himno hermoso. Cantemos. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio. Y es libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor,
tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Bendiciones a todos. Se lo lleva a Luis, por favor. Esta pregunta. A Luis Rodríguez. Sí. ¿Cómo estamos? Vamos a orar. Padre celestial, que se encuentra en la tierra y en todo lugar, vamos ante su presencia, por darle gracias por la palabra que nos dio el hermano, que usted lo bendiga a él y a su familia, que donde él predique los bienes de sabiduría y también que todos los planes donde se congreguen y lleven a cabo. Y a nosotros que no lo echemos en el olvido y que lo pongamos en práctica cada día de nuestra vida, lo que nos ha enseñado esta mañana. También, Padre, le queremos pedir por los enfermos de la congregación, que usted es un médico de cabecera, que los medicamentos que le hayan dado los médicos sean de provecho para sus cuerpos y los alivie lo más pronto posible. También le queremos pedir por nuestros hermanos mayores que usted los cuide de las temperaturas, así también con los planes de cada uno de nosotros que salga mejor lo que nos tenemos planeado. También le queremos pedir si alguien se tiene que retirar en este momento, que usted lo lleve con bien hacia donde se dirige, lo dará con bien en la próxima reunión. También, Padre, le queremos pedir por los alimentos, que usted los bendiga, que nunca falten en el mundo como los padres aquí representados. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios hemos llegado al término de la primera hora, hermanos, de oración. Gracias al hermano Maciel, gracias, Dios le bendiga por el alimento de la palabra curiosa que nos trajo en esta primera hora. Gracias y Dios le bendiga juntamente con su familia, hermano, y que yo lo siga utilizando para llevar su mensaje donde quiera que él lo ponga. Gracias por ello. Y hermanos, toca servir al equipo 4, nuestra hermana Evelyn, nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Blanca.